Muy bien, buenos días hermanos, una alegría como otra mañana podemos compartir la palabra de Dios y hermosas las alabanzas. Espero que la última alabanza sea una vivencia en nuestras vidas, ¿no? De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, más quiero saber de ti. Y la verdad que es una hermosa alabanza que nos confronta, ¿no? La canción también dice quebrántame, ¿no? Renuévame, transfórmame. Y eso es lo que venimos a buscar cada domingo, ¿no? Somos personas que necesitamos de Dios, necesitamos de los hermanos, necesitamos de la iglesia. Yo no tengo ninguna vergüenza en decir que soy un necesitado, en absoluto, porque si hay una condición que es necesaria para ser un hijo de Dios es reconocer la necesidad de Dios. Si no, somos pobres espirituales, no llegaremos al reino de los cielos, ¿no? Debemos reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad de Dios. Amén. Así que, qué hermoso tema que me ha tocado esta mañana. La disciplina de la iglesia es un tema tan lindo para hablar. No, de verdad que compartir con ustedes este tema tan difícil, tan triste, pero necesario, ¿no? Uno de los mandamientos que tenemos los pastores es predicar todo el consejo de Dios, no solamente aquellos pasajes lindos, de ánimo, de gozo, sino también aquellos que son de corrección y de tristeza, como es el pasaje que nos toca esta mañana. Les comento que este pasaje lo puedes abordar de muchas maneras. Lo he abordado por lo menos de dos maneras posibles en mi tiempo, en mi estudio. Una fue gramaticalmente, palabra por palabra. He estado indagando todo lo que significa en sus palabras, en su contexto, en los originales, en qué quiere decir. Y la otra es cómo poder llevar adelante todo eso a la vida práctica de la iglesia. Entonces, voy a intentar hacer un equilibrio entre las dos cosas. Pero quiero decirte esta mañana que realmente esto es lo que la Biblia dice, ¿no? Y aunque el texto tiene algún que otro pasaje, alguna que otra palabra complicada de explicar, el pasaje es muy claro. El pecado en la iglesia no se debe tolerar. Eso que te quede claro. O sea, después que la iglesia lo haga de una forma o de otra, que esté bien y que esté mal, es otra cosa. Pero hay algo que todas las iglesias tenemos que tener claro. Cuando alguien vive en pecado en la iglesia, debe ser confrontado. No te hablo de que alguno peca, como todos. Te hablo de que vive en pecado y dice ser hermano. Ahí está la condicional. Te voy dando condicionales para que vos entiendas el pasaje. El que dice ser hermano y vive como si no lo fuera. ¿Sí? Entonces ahí está hablando de esta clase de personas, hermanos. Entonces es fundamental que entendamos esto. Vamos a leer todo el pasaje porque si Dios permite abordaremos todos los versículos y si no, me gustaría que por lo menos, como voy a enseñar todo el consejo de la palabra de Dios en este pasaje, que lo hayamos leído, ¿sí? Por favor, acompáñenme. 1 Corintios capítulo 5. Todo el capítulo son 13 versículos, ¿sí? Imagínense cuando nos toque 47 versículos, 50 y pico versículos que nos van a tocar un poquito más adelante, la que se viene. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien habernos lamentado para que éste fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras,
pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con el tal, ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. ¡Wow! Palabras fuertes, ¿sí? Entonces, un pequeño bosquejo que quisiera darles para entender lo que vamos a hablar esta mañana. Vamos a hablar del pecado de la iglesia, vamos a hablar de excomunión de la iglesia, vamos a hablar de una ilustración que es reconocida por los que estaban escuchando el mensaje y que nos sirve a nosotros, y vamos a hablar de un malentendido y vamos a hablar del juicio, de un juicio. Esas son espero llegar a poder ver todos estos temas que están en el capítulo 5. Vamos al desarrollo. Versículo 1 al 5 nos habla de un pecado, ¿sí? Allí, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Algunos, aquí esta fornicación se debe aparentemente, no es cualquier fornicación, sino a una que los consideran incesto, ¿sí? Ahora, aquí yo puedo nombrarte varias razones de cómo podemos deducir qué ha pasado con esta persona en la iglesia, ¿sí? Que puede tener la mujer, dice que tiene la mujer de su padre, ¿sí? Algunos consideran que eso puede ser que él haya tenido una relación con la madrastra, ¿sí? Y que eso debido a eso se separaron el padre con la madrastra, pero él sigue viviendo en esa fornicación. Esa es una opción para minimizar un poco ese pecado. La otra es que, una cosa importante, la mujer no es nombrada acá que si es creyente ni que está en la iglesia, ¿sí? Guarda con eso, o sea, no está en la iglesia ni es creyente, no dice qué es. Dice la mujer de su padre, ¿sí? Ahora, puede ser que esa persona también aún conviva, o sea, es más, convive con ese pecado, lo sigue haciendo. Otra cosa que también dice, porque los verbos allí hablan de que el que cometió tal cosa, puede ser que lo haya hecho en un tiempo y ahora quizás no lo esté haciendo. Pero la iglesia durante ese tiempo no hizo nada, ¿sí? Y todo el mundo era conocido lo que había pasado, ¿sí? Entonces, podemos deducir si era la madrastra, si vivía, si no vivía, si estaba en la iglesia, si estaba casado o no estaba casado. Podemos con esto agrandar el pecado o minimizar un poquito. Pero el hecho es que hay una fornicación. Y dice, ni de tal forma que no se nombre entre los gentiles. ¿Y eso saben qué significa? Estoy viendo un poco el contexto histórico. Es que en la ley romana ese pecado no está escrito. Porque es tan fuera de lo común. O sea, si ustedes saben la historia de los romanos, tenían esclavas sexuales, 3 mujeres, una para una cosa, otra para otra y otra para otra. O sea, había mucho sexo, había mucha inmoralidad. Pero esta clase de inmoralidad no estaba registrada como en la ley. O sea, era ilegal. ¿En qué sentido? Que no estaba en la ley. Porque no se practicaba. Porque ya en el pueblo judío, lo vemos en Levítico. Quiero que me conviene el Levítico porque esto los judíos lo tenían bien claro, ¿no? Levítico capítulo 20, esto que estaba ocurriendo. Recordemos que una iglesia donde había judíos y esto lo tenían más que claro. Levítico capítulo 20, versículo 11 al 14. Dice así: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare la mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán a fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviese cópula con bestia, ha de ser muerto y mataréis a la bestia. ¿Qué quiero decirte? Viste que ahí hay clarito varios conceptos que este mundo dice que Dios permite la homosexualidad, que Dios permite el libre sexo. O sea, hace unas 3 semanas atrás, una de las notificaciones, así me llega, la mujer que todo esposo quiere.
Y me llamó la atención porque pensé que era algo cristiano. Era una noticia, la mujer que alguien quiere, la mujer que todo esposo quiere. Dije yo, bueno, a ver qué dice, ¿no? Y entro, una señorita, muy linda, su madre y su esposo. Dice, yo soy la nueva mujer que todos quieren, que todo hombre sueña. Cuando yo no quiero, está mi mamá. Entonces, cuando yo no quiero, mi mamá lo sufre. Y nadie está infeliz. Y empieza a contar su historia. Y pasan momentos. Y esto es lo que se está propagando. Una nueva forma de mujer. Una mujer que lleva a la felicidad al hombre. De que como el hombre siempre quiere y está dispuesto, entonces, si yo no puedo, porque la mujer a veces no puede, está mi madre. Es una nueva forma. Así que esto que Dios ya condena, que nos parece aberrante, hoy se está planteando como una moda de felicidad, de satisfacción. Entonces, acá hay un hecho que está sumamente desarraigado por Dios en la vida de una persona, aborrecido por Dios, y que eso se estaba cometiendo aquí, ¿no? Este pecado de inmoralidad, de fornicación, algo que Levítico ya Dios había prohibido. Ahora, hermanos, este no es un pecado más que otro, no está acá hablando que un pecado es mayor o menor que otro. El pecado este que está aquí está nombrándose de una manera que sale de la normalidad, ¿sí? Por eso es tan grave, porque sale de la normalidad. O sea, nadie podía creer que en la iglesia se cometiera este pecado que ni siquiera fuera de la iglesia se cometía. O no era común. Entonces, acá vemos algo que Pablo dice, de cierto se oye. Esa palabra gramaticalmente la estuve estudiando. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando va a ocurrir una disciplina en la iglesia, o alguien va a emitir un juicio contra alguien, a mí me parece que tal hermanito anda en esto. Y habla, sin saber realmente lo que está pasando. Igual la iglesia empieza a tomar acción de algo que no era así, ¿no? Como hay una ilustración, ¿no? Que vi a un hermano que metió la cartera, la mano en la cartera de una mujer, pero la cartera era de su esposa, ¿no? Pero nosotros podemos imaginar cualquier cosa. Esta no es la idea de esta frase en el original. Esa palabra que dice de hecho, digamos, significa se me ha informado con total precisión. ¿Sí? O sea, se me ha informado de todo lo que pasa. No me quedó nada sin conocer, dice Pablo. Todo lo he oído, lo tengo completo todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, dice, de hecho sé que vosotros fornicación. Entonces, hermanos, aquí la palabra es que se informa, que se oye, algo que Pablo tenía completamente claro. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de disciplina, vamos a hablar de excomunión. Entonces, a la hora de esas cosas, estos hechos ocurridos en una disciplina tienen que ser realmente comprobados. ¿Sí? No es cuestión de hablar y acusar, ¿no? Bien. Dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Ahí la palabra también puede ser, y ustedes encima se enorgullecen, están siendo arrogantes, como en muchas iglesias hoy están intentando meternos que esta es una iglesia inclusiva. ¿Ves cómo cambian las palabras? Mira, ahora no dice que ustedes están arrogantes, son envanecidos, están siendo orgullosos, están divirtiéndose con el pecado. Eso decía Pablo. Hoy dice, somos una iglesia inclusiva. Podemos permitir cualquier cosa, no importa que esté en contra de Dios. Porque en el nombre del amor, nosotros podemos perdonar cualquier cosa. Dios es amor. Pero sin embargo, el que murió en la cruz fue Cristo por el pecado. ¿Qué pecado? El que Dios dice que es pecado. No es el que a mí me parece. No es el que yo juzgo. Es lo que Dios dice que es pecado. Así que el versículo 2 dice, y ustedes están envanecidos, ustedes están siendo arrogantes, están siendo orgullosos. ¿Cómo es posible? Que ustedes deberían, dice, estar lamentándose. Realmente a nosotros nos parece algo muy loco, ¿no? Que si vemos a un hermano caer en un pecado como este o otro parecido fuerte, que sigamos como si nada. Que la persona siga como si nada ocurra. Nos parece como que esto no puede ser, pero sí ocurre en muchos lugares. Ocurre con diciendo, a mí no me juzguen. ¿Quién eres tú para juzgarme? Y vamos a ver quiénes somos nosotros para juzgar. Aquí lo dice bien claro.
Entonces, acá vemos que en vez de haber lamento, hay desinterés. ¿Y por qué tanto problema con este pecado y con cualquier pecado, en el caso de inmoralidad sexual? Porque el pecado afecta a la iglesia. Ahora yo quiero pensar algo, hermanos. ¿Qué es la iglesia? O sea, ¿la iglesia es un cine? Cuando vos vas al cine, ¿qué haces? Te sientas cómodo, tú estás cómodo, te rodea gente, aquí también estás rodeado de gente, y empiezas a ver una película. Acá vas a ver a uno que canta, a otro que habla ahí como una hora, pero que el que está al lado tuyo, tú no lo conoces. Tú no sabes nada del otro. Tú terminas la película, te levantas y te vas. Eso no es la iglesia. La iglesia tampoco es un hospital. Acá no venís solamente a curar tus heridas, aunque en la iglesia se pueden curar heridas. Esto no es un colegio, aunque aquí se viene a aprender. ¿Qué es la iglesia? El problema de estas cuestiones de no disciplina, de que no haya disciplina en la iglesia, es que no entendemos qué es la iglesia. La iglesia no es un cine, la iglesia no es un teatro donde vas a ver un cómico, la iglesia no es un hospital ni una escuela. ¿Sabes por qué? Porque en todos esos lugares te rodea gente que a ti no te interesa, que tú no sabes nada. Te hago una pregunta, cuando estás en el cine, el que está al lado y el que está al lado, atrás y adelante, igual son los fornicarios. Igual la parejita que está atrás es el marido o la esposa de otro. Es un adúltero. Pero ¿a ti qué te importa? ¿O tú qué conoces de eso? Tú te levantas y te vas como si nada. Pero en la iglesia eso no puede ser así. Es como dice Efesios, yo soy oreja, ¿y puedo decir que no me importa la mano? No. Somos todos importantes. En la iglesia no puede ocurrir que, yo soy oreja, y mi otro hermano es la uña del dedo gordo. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que la uña del dedo gordo está cangrenada, ¿viste? Está suturando, les pide valor. Pero como está lejos de la oreja, hasta que llegue, lo dejo ahí. No lo curo, no hago nada. Eso ocurre con la falta de amor en la iglesia y no entender lo que es el cuerpo. Cuando alguien se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando hay pecado en la iglesia, debe ser extirpado porque contamina todo el cuerpo. No porque está más lejos. Porque si digo que un hermano bueno, sí es él, pero bueno, él es el que se la busque. ¿A dónde está el amor? ¿A dónde cada uno va creciendo en el conocimiento del Señor? ¿A dónde cada uno va creciendo en el amor de acuerdo a la función propia de cada miembro? No ocurre. Esto es muy importante que tener claro qué es la iglesia, para que cuando haya pecado en la iglesia, no te hagas el distraído, o encima te consideres como orgulloso de decir, bueno, allá él, yo tengo otra, yo vivo de otra manera. Ese es su problema. No es su problema el hermano aquí. Aunque cada uno somos responsables de lo que hacemos, cuando se trata de la iglesia, es un cuerpo con muchos miembros, pero todos necesarios. Ninguno sobra. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces pensamos que alguien sobra, o que hay miembros más importantes que otros, y solamente somos funciones, no posiciones. Entonces, querido hermano, ahora vamos al versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Esa palabra que nos dice al que tal cosa, en el versículo también, número 11, que dice con el tal, muy bien, Ezequiel, gracias. En el versículo 5 dice el tal, ¿sí? ¿Te das cuenta que no lo está nombrando de alguna manera en especial? Dice el tal. Esto también es una expresión fuerte en el griego. El que ha cometido eso significa. Es una señal de que está identificando a esa persona.
Y no le está llamando ni creyente ni incrédulo. No le está diciendo ni gentil ni publicano. Le está diciendo el tal. Ese que cometió eso, dice Pablo, yo, aunque estoy ausente, como si estuviera presente, ya es juzgado. Y acá vemos un poquito lo que comentaba Julio el domingo anterior, de acerca de la autoridad apostólica, ¿no? Él tenía autoridad apostólica para juzgar, aunque no estuviera presente. Él, esta expresión, ¿sí? En el versículo 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Para no alargarme, no te lo puedo explicar tan profundamente, pero hay 4 maneras que este versículo puede significar. Y es más, en el original, el versículo 4 y 5, perdón, el 3 y el 4, en el original está puesto en un solo versículo. Aquí está dividido, pero en el original está puesto como si fuera en un solo versículo. Pero al traducirlo en español, hay conflictos de la semántica y cómo decirlo, entonces lo divido en 2 para que lo podamos entender mejor, ¿sí? Pero no es que diga algo que no dice en el original, está dividido en 2 aquí. Pero es tan fuerte lo que Pablo va a decir. Pablo va a decir aquí, mi espíritu, o sea, yo como si estuviera presente, mi autoridad, y el Señor Jesucristo, dice, y el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. O sea, pero el versículo 3 quiere decirte que te fijes en esto. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, mi espíritu y con el poder de Dios. Pero ¿sabes qué dice? Hay una palabrita que he emitido a propósito. Reunidos. ¿Quiénes se reúnen? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ¿quiénes? Vosotros, la iglesia. Entonces, la iglesia reunida, mi espíritu, con el poder de Jesucristo, hay que hacer algo. ¿Te das cuenta que lo que va a empezar a decir aquí, que no es la responsabilidad de los pastores, la disciplina de la iglesia, en estos casos visibles de pecado? ¿Por qué quiero hablar de visibilidad de pecado? Porque hay pecados que son públicos. Se ve, se notó, se vio, se hizo público. La iglesia debe reunirse y en público tratarlo. La persona quizás se arrepiente y está todo muy bien. Si no se arrepiente, se lo exhorta, si no se arrepiente, se lo exhorta, y si no, como dice en Mateo 18, se lo toma como un gentil y publicano. Como un gentil y publicano. ¿Qué significa esto? Se emite un juicio, como el mismo que emitió Pablo, se los comunica en la iglesia. ¿Eso qué significa? ¿Que lo manda al infierno? ¿Que ya no es mi hermano? Nunca. Nadie puede decir que tú, ni la iglesia, nadie puede decirte que tú eres salvo o que no eres salvo, si eres hermano o no. La iglesia puede juzgar que tus hechos son de alguien que no conoce a Dios. Pero nosotros jamás somos llamados a juzgar las intenciones del corazón. Y lo vimos el domingo pasado y en otros versículos, que nosotros podemos juzgar solamente el acto, nunca la intención. Eso es de Dios. Él es el que discierne. Hebreos, ¿no? Como dijiste vos, Julio, el pasaje de Hebreos. Sí. Hebreos 4, 12, sí. Si no recuerdo mal. Sí. Que él discierne, allí, abre. ¿Sabés que la palabra ahí significa criticar, no? Pero también dice que discierne hasta los tuétanos, significa que cuando te cortan la cabeza y se descubre y sale todo lo que hay adentro. Es una idea fuerte. Eso que hay adentro tuyo, yo, la iglesia, nadie puede decirte, es así. Pero Dios sí. Hermano, ¿saben qué? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y qué hay en la cabeza? Ojos. Cristo lo ve. Cristo es el único que puede ver la intención de nuestros corazones. O sea que tú y yo no podemos juzgar la intención por lo que estás haciendo, pero sí puedo juzgar lo que has hecho. Entonces, aquí tenemos algo muy importante, muy importante, querido hermano. Hay un juicio que es emitido con el poder de Dios y el poder y la autoridad que Dios le da a la iglesia. Luego vamos a ver Mateo 18, un poquito más adelante si nos da el tiempo, para que entendamos esto de atar y desatar, que tiene mucho que ver. Entonces, Jesucristo, la iglesia y mi espíritu dice el tal,
Ese que ha cometido el pecado, identificado el hermano, como vimos en los versículos 3, 5 y 11, se ha entregado a Satanás. ¡Wow! Hermano, antes de empezar a explicarte qué significa ese texto, hay algo que muchos no están de acuerdo, pero yo sigo estando, y cada vez que leo la palabra de Dios estoy más en acuerdo con esta frase. No solamente es suficiente que te llames cristiano, tienes que serlo. Y la otra frase que me encanta es que no solamente debes ser cristiano, sino parecer cristiano. Y eso es lo que la iglesia a veces va a juzgar. Que tú, que yo, no parecemos cristianos. Porque el texto, recuerda, lo dije al principio y lo vuelvo a repetir. Aquel que llamándose hermano es fornicario, avaro, ladrón, borracho, pima. Que llamándose. Hay un autoengaño a sí mismo, ¿no? O una rebeldía a tal grado, porque puede ser un creyente que haya caído en pecado y que cuando es confrontado, no quiera dejar el pecado. No quiere arrepentirse, pero es un hijo de Dios. Porque yo no soy quien para juzgar si no es hijo de Dios. A mí me encanta que la Biblia nunca nos da esa opción de ninguna forma. Mira, pensando en estas cosas, me surgieron, no sé, las hojas que he escrito para este mensaje. Cuando se acuerdan que siempre hacemos la broma de que algunos se sienten, a veces están todos sentados a la izquierda y otros sentados a la derecha. Y la Biblia dice allí, a los de mi derecha les llaman las ovejas. Dice, a los de derecha le llaman la oveja y a los de izquierda los cabritos. Ahora, ¿cómo está parado Jesucristo? ¿Así? ¿O le está diciendo así? No sabemos. De mi derecha, no a la de la derecha. Es mi derecha. De mi derecha, ¿no? Entonces, pero si yo me paro allá, una cosa, si yo me paro de este lado, de otra. Yo no puedo decir de aquí, de acá, de aquí, de allá. Él solo conoce quiénes son sus ovejas. No nos da la opción, ¿no? Pero Jesucristo puede decir a mi derecha y estar sentado así en el trono, o puede estar de pie mirando así, o puede estar allá, o sea, no, nosotros, Él sabe quiénes son los de la derecha. A nosotros no nos da la opción de saber quiénes son los ovejas y quiénes son los cabritos. Entonces, el juicio realmente que emitimos, hermano, con la autoridad y el poder del Espíritu Santo y de Jesucristo, dada a la iglesia, es juzgar el hecho, nunca la condición de salvación de la persona. Porque, hermano, quiero decirte que nosotros no podemos otorgar salvación a nadie, nosotros no podemos mandar al infierno a nadie, ya veremos esto. Entonces, esto de lo que está hablando aquí es que yo quiero pedirte esto, que no se trata de que solamente tú, yo, digamos que somos hermanos en Cristo y que somos hijos de Dios y que somos creyentes. Es que tenemos que parecerlo. Recuerden que cuando, imagínate que acá Pablo no le dice, ¿no? Saca al perverso, ¿no? Pero no le llama si es creyente o no es creyente. Estás viviendo como un perverso, estás viviendo haciendo cosas horribles delante de Dios. Pero quizás sigue siendo tu hermano. Ahora, sabemos que la palabra de Dios dice que en la iglesia habrá incrédulos. O sea, hay incrédulos, hay gente que no cree. Hay gente que son cabras, que nunca creyeron en Jesús. Y no los tenemos que echar, porque dice la palabra de Dios que también tenemos que llamar a los incrédulos para que conozcan el Evangelio. Entonces, por esa puerta tienen que entrar los incrédulos. Es más, Corintios, vamos a ver más adelante, que dice, cuando los incrédulos entran a la iglesia, ven todos ahí hablando en lengua, como locos, ahí como si fuera un círculo, dice, ¿no pensarán que están todos locos o borrachos? ¿Quiénes son? Los incrédulos. Los que están entrando, los que no ven. O sea que acá no está echando en la iglesia a los incrédulos. Acá no se trata de echar de la iglesia a los incrédulos. Acá se trata de que no se soporta ni debe soportarse el pecado de los que, llamándose hermanos, viven como si no lo conocieran a Dios. Entonces, cuando entra un incrédulo por la iglesia, hermano, o cuando alguien recién se convierte, viene con un bagaje de cosas tremendas. Y le va a llevar un proceso. Por eso es que vos y yo, nosotros no somos llamados a andar
viendo la vida del hermano a ver en qué pecado anda. Algunos creen que tienen el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence de justicia, de pecado y de juicio. No. Tú no tienes que andar convenciendo a la gente de justicia. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nadie tiene ese don. Es el Espíritu Santo el que hace eso. Entonces, no estamos llamados a andar cuchillando a ver qué es la vida del hermano. Porque recién comienza quizás. Porque cada uno tiene su lucha. Pero hay una lucha contra el pecado. La diferencia de aquí, lo que está hablando es que esta persona ha permanecido sin arrepentimiento. Y la iglesia no ha hecho nada. Porque acá dice, en el primer versículo, el 2, y vosotros estáis envanecidos. No debiera más bien haberlo lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Aquí la reprensión de Pablo es que todos pecamos. Pero este pecado se mantiene en la iglesia, o se mantuvo en la iglesia un tiempo y ustedes no hicieron nada con eso. Y el pecado contamina. Vamos a ver lo de la lavadora más adelante. Pero, querido hermano, quiero que entiendas algo. La disciplina que vamos a ver ahora, la que vamos a ver ahí, la disciplina es amor. No, María, bueno, pero tú me vas a estar exagerando. ¿Qué dice Hebreos 12:6? El que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Entonces, jamás piense que cuando la triste tarea que a veces tiene la iglesia de disciplinar a alguien sea falta de amor. Justamente es lo contrario. Ama tanto a ese hermano que no quiere que viva de esa manera. Hermano, la iglesia tiene que pensar en la disciplina como una opción de poder salir de esa situación pronto y que se arrepiente, que se restaure. Si la persona que es disciplinada y excomulgada en la iglesia tiene que seguir orando. No deja de ser tu hermano, porque si a lo mejor es creyente, no deja de ser tu hermano. La iglesia tiene que seguir orando y rogándole a Dios que se restablezca, que se arrepienta, que deje su rebeldía. Hay cosas que no tenemos que hacer, pues ya vamos a ver. Pero no dejar de orar, ni no considerarlo que no es mi hermano, sino considerarle que hay alguien que está sin arrepentimiento. Acá el problema de la disciplina en la iglesia, querido hermano, es cuando no hay arrepentimiento. Ahí se ejecuta una disciplina. Cuando me da lo mismo pecar, cuando me da lo mismo dañarme a mí, al que está sentado al lado mío, a mi familia y a quien sea. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. O sea, la falta de amor, la falta de arrepentimiento son las cuestiones que aquí vemos, porque el pecado tenemos todo. ¿Qué dice 1 Juan, capítulo 1, versículo 8? Si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso. Pero el capítulo 3, versículos 8 y 9, el que es hijo de Dios no practica el pecado. ¿Ven la diferencia? O sea que no podemos decir, pasen todos acá al frente y vamos a ejecutar disciplina porque estamos en pecado. No se trata de eso. Es la falta de arrepentimiento ante un pecado. ¿Qué pecados? Cualquier pecado que dañe a la iglesia, que dañe tu vida, que sea visible. Aquí en este caso está tratando de la inmoralidad. Pero acá, ¿viste lo que dice? Avaro, borracho, malediciente. Hay muchos otros pecados con los cuales no deben permitirse en la iglesia. Pero mirá lo que dice 1 Timoteo 5:24. Primero Timoteo 5:24. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. ¿Te diste cuenta? Algunos pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. O sea, salen a la luz antes de que alguien los confronte. O sea, se notan, se hacen patentes, se hacen visibles. Pero otros se les descubre después. Hermano, ¿recuerda ese pasaje que dice que lo oculto en algún momento va a ser declarado desde la azotea? O sea, no hay nada encubierto que no saque a la luz.
Acá el mensaje es serio, hermano. El pecado es serio. No es fiesta, no es gracia. Pecar en la iglesia y vivir en pecado llamándote hermano, daña a toda la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por ella dio su sangre. Entonces, aquí lo que estamos tratando es algo muy serio. Hay algunas personas que dicen, hermano, no le cuentes al pastor. No me delates, se piola, compinche, ayúdame. No me delates en esta. Hermano, no. Bueno, ¿sabes qué? Me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia. Hermano, cuando te vayas de la iglesia, ¿sabes lo que estás haciendo? Llevando el pecado a otra iglesia. Dañando otro cuerpo de Cristo. En otro lugar. No es sencillo lo que estamos hablando. Es muy grave. Hermano, Mateo 18, 15 al 18. Vamos a ver. Voy bien de tiempo, Mateo 18. Voy a controlar, me voy a controlar el tiempo para que no me pase de una hora. No te juzgues. Para que no me juzgue. Mateo 18. Allí. Vamos al versículo 15 al 18. ¿Sí? Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo, 1 a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y el 18 es clave. Después que hemos hecho esto con la iglesia, después que se ha visto el pecado, se ha confrontado con el pecado y no hay arrepentimiento, se mantiene en rebeldía, dice tenlo por gentil y publicano. Como alguien que no conoce a Dios. Los gentiles y los publicanos para los judíos eran los que estaban fuera del pacto, fuera del amor de Dios, prácticamente. ¿No? Tenlo fuera. Y vamos a ver cuando dice entregado a Satanás, ¿qué significa? Dice el 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermano, hay autoridad en la iglesia para atar y desatar. ¿Qué significa esto? Que el juicio que emite la iglesia, Dios en los cielos está de acuerdo. Es uno de los momentos donde el cielo y la tierra se unen. Y esto no es místico, ni espiritual, ni en el sentido de lo que quieren algunos ahí hablando con algunas doctrinas rarísimas después de esto que parecen metafísica y ocultismo. Pero aquí está diciendo, lo que la iglesia ate, o sea, lo que la iglesia decida, también lo ha decidido el cielo. Está de acuerdo el cielo. Y el hermano es contado como gentil y publicano. Pero ¿qué pasa si ese hermano luego se arrepiente y vuelve Dios, deja su rebeldía y vuelve Dios? Se desata, en el sentido dice, se vuelve a emitir un juicio y ya no está más atado. O sea, atado en el sentido de que significa, yo lo ato y lo dejo ahí. La persona quiere volver, pero que venga. O sea, es importantísimo, por eso te decía, mantener la oración por el hermano que quizás está fuera de la iglesia y es echado de la iglesia, pero puede cambiar. Su espíritu puede arrepentirse. Vamos de vuelta al pasaje de 1 Corintios y vamos a entrar en el tema, en el pasaje que puede parecer complicado, pero en todo esto que les he comentado es para que podamos entender este pasaje y este versículo. El versículo 5 dice: el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Como dije, hermanos, no estamos mandando gente al infierno. Entregarlo a Satanás no es mandarlo gente al infierno. Ustedes saben lo que está pasando aquí. Tenemos a un hermano en una fornicación que aún ni se nombra entre los gentiles, a una iglesia que está envanecida y que no ejecutó ninguna acción contra este hermano. Este hermano sigue sin arrepentimiento, sigue haciendo nada, como si nada le pasara. Dice, el tal sea entregado a Satanás. Esto significa literalmente depositarlo fuera. Esa palabra entregado es dejarlo fuera, depositarlo afuera. Como cuando tú, discúlpeme la expresión, no encontré otra más parecida.
Pero no es que la persona sea esto que voy a decir. Es cuando tú sacas algo afuera y queda la intemperie. ¿Qué pasa cuando queda la intemperie? Se deteriora. Se pudre, según lo que sea, ¿no? Se pudre, se deteriora, se corrompe. ¿Qué es lo que dice el pasaje? El tal sea entregado a Satanás. El tal sea excomulgado. Se han sacado fuera de la iglesia. Y fuera de la iglesia, ¿quién gobierna este mundo? Satanás. Entregarlo a Satanás significa entregarlo a donde Satanás reina. ¿Y qué va a ocurrir cuando esa persona esté en el lugar donde Satanás reina y salga fuera de la cobertura de la iglesia? Y esto sí es cobertura espiritual, porque la iglesia da cobertura. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. No por los pastores, es porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando una persona no se arrepiente y vive en pecado y es excomulgado de la iglesia, es la idea de sacarlo a donde Satanás reina. Para la destrucción de la carne. Esa palabra allí literalmente significa que va a ser sufrido. Va a sufrir porque va a salir fuera de la protección de la iglesia. Donde Satanás reina, donde Satanás mueve todas sus artimañas. ¿Qué hace Satanás cuando tú estás aquí? ¿Sabes qué dice? Bueno, ahí adentro no puedo hacer nada. Pero deja que salga. Yo creo que si hay una imagen que me llamaría la atención es cuando veo un excomulgado en la iglesia, Satanás dice, ahora sí estás en mi campo. Porque cuando estabas dentro no puedo hacer nada, o puedo hacer muy poco. Pero fuera de la cobertura de la iglesia solo habrá sufrimiento, destrucción de la carne. Eso que está dejado afuera se va a corromper más, se va a podrir más. Hermano, va a sufrir más. Y esto no solamente lo vemos en un montón de lugares en la Biblia. También lo vemos en la experiencia de las personas que conocemos que salen de la iglesia. A veces no echados, sino que se van solos. ¿Vemos sufrir? Y de cerca lo podemos ver. De cerca lo puedo ver hasta dentro de mi familia. Se van de la iglesia y lo único que hacen, se van para ser libres, para ser más guay. Y lo ves cada vez más hundido en su pecado. ¿Por qué? Porque el texto, mirá lo que dice. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, o sea, va a sufrir, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, si es creyente, la Biblia dice no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero quizás si esa persona no es creyente, en la aflicción y el sufrimiento que se le va a llevar a cabo por estar dentro del ámbito de Satanás propio, va a ocurrir que quizás su espíritu se arrepienta y en el día de Jesucristo sea salvo. Cuando uno lo deja fuera de la cobertura de la iglesia, Satanás trabaja de una manera, por supuesto, más eficiente. Y lo que hace esto, la iglesia, al ejecutar esa acción, es intentar que su espíritu se arrepienta al ver el sufrimiento, al ver todo lo que ha perdido. Mirá lo que dice el versículo, dice, con los tales, ni aún comáis. El versículo 11, ni aún comáis. Y yo quiero, aunque no es que me voy a saltar todo este pasaje, pero quiero decirle algo porque me viene hermano para este tema. Cuando dice ni aún comáis, no está hablando de que, olvídate de él, ni le dirijan la palabra. No está hablando de eso. Hermano, lo que está diciendo ese pasaje es que ocurre que cuando una persona es excomulgada en la iglesia, en nombre del amor, muchos hermanos, y esto es un error de la iglesia, que yo lo he visto, van a visitar al hermanito excomulgado en la iglesia porque no se arrepiente y porque vive en pecado. ¿Y qué hace el hermanito? Que los visitan. No pasa nada. Ah, tranquilo, ya pasará. No vayas a hacer eso con un excomulgado de la iglesia. Porque la disciplina es justamente para que su espíritu, a través del sufrimiento, de la desolación, se arrepienta. ¿Cómo tú vas a ir a tratarlo como si nada hubiera pasado? ¿Cómo tú vas a seguir tratándolo como hermano cuando la iglesia ha dicho que no es un hermano? O sea, que se comporta como si no fuera un hermano, perdón. Si vas a visitar a alguien que ha sido excomulgado, tienes que ir a ayudarle a que entienda lo que está pasando en su vida y que va a sufrir. No dar una palmadita, bueno, caramba, ya pasará. No, que los pastores son un poco duros.
Yo no estoy de acuerdo con la decisión del pastor, porque han sido un poquito legalistas contigo. Estás metiendo cizaña el diablo. La autoridad que tiene la iglesia es también la autoridad dada por Dios. Lo acabamos de leer. Lo que ate en el cielo, lo que ate en la tierra será todo en el cielo. Hay una autoridad. Y lo que si vos vas a intentar minimizar lo que la iglesia ha juzgado, estás pecando, querido hermano. Porque Dios está de acuerdo con esa decisión. Por eso es que la disciplina en la iglesia no se toma a la ligera. No andamos echando la mano porque nos gusta la cara. Esto es muy serio. Entonces, yo te pido eso. Si acá no ha pasado, gracias a Dios, y espero que no pase nunca. Pero, dice la palabra de Dios, no es buena vuestra jactancia. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Acá esta ilustración es muy reconocida por los judíos. Y el versículo 7 nos va a ayudar también un poquito más. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Hermanos, ¿saben que la levadura para qué es? Para fermentar la masa, que aumenta, cambia la consistencia de la masa. Así es, las cocineras, ¿no? Un poquito de levadura cambia. Vos pones levadura, pones una masa que tiene un tamaño. Pones levadura y pasa el tiempo, media horita, ¿no? Y cómo crece. Bueno, así es el pecado cuando se tolera en la iglesia. Es un poquito, parece nada, pero va a terminar inflando, va a terminar hinchando, va a terminar contaminando toda la masa. Contamina toda la masa de levadura. Así es el pecado en la iglesia, querido hermano, si se tolera. Cualquier sea el pecado y cualquier sea la gravedad, si le podemos llamar como gravedad, hermano, hay que extirparlo. Es un cáncer. ¿Por qué se extirpa los cánceres? Porque se desparrama por todos lados. No se quedan quietitos, están ahí buscando dónde llegar. Así ocurre con el pecado cuando lo toleramos. Y a ver, lo que pasa es que, querido hermano, quiero decirte algo. Hay muchos que dicen, mira, vivo en este pecado y no pasa nada. Mira, nadie lo sabe. Al final, los pastores no saben. La iglesia no se ha dado cuenta. Me va bien. ¿Saben qué dice la Biblia? Lo que acabamos de leer. Hay pecados que para algunos hombres, o sea, algunos son patentes, se van a ver. Y otros se descubrirán después. El que a Dios ama, disciplina. Llega un momento en que si tú sigues jugando con el pecado, que si yo sigo jugando con un pecado, Dios va a decir hasta aquí. Y va a ejecutar disciplina. Y encima, como no nos va a gustar, como nos va a doler, podemos llegar a comportarnos como rebeldes. O lo peor, no arrepintiéndonos, porque cuando somos confrontados, a veces, ¿sabes por qué no aceptamos la confrontación? Porque no queremos dejar ese pecado. No solamente que no consideremos que sea injusta, o podemos llegar a decir, bueno, pero tú quién eres, o mirá el otro, mirá lo que hace. Por favor, no caigas en esos procesos mentales diabólicos. Cuando alguien te confronta con tu pecado de parte de Dios, es justamente eso, de parte de Dios. Porque Dios te ama, porque eres su hijo. Dios tendrá otro trato con la otra persona, con tu hermano. En ese momento, más adelante, o de acá mucho tiempo. Pero Dios se encarga de sus hijos. Y se encarga por amor. Así que no es tu tarea de compararte con tu hermano cuando tú eres confrontado. Pero si tú ves un pecado en algún hermano, confróntalo, ve y dile a solas, como dice la Biblia que tienes que hacer. Y si no eres capaz o no te sientes capacitado, busca a los pastores que vayan, porque el pecado no debe persistir en la iglesia. Y estamos hablando de quien vive en pecado, quien vive desordenadamente. No hablo de que pecamos. Acá la idea es que algunos llamándose hermano. ¿Y por qué quiero decirte esto? Porque mismo Pablo tiene que hacerlo. Yo le hablé de un malentendido, ¿no? En el bosquejo al principio. Acá, mirá lo que dice el versículo 9. Bueno, perdón, el 8 para que
no lo pasemos por alto, que es algo muy bonito. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El versículo 7 dice, Cristo es vuestra Pascua. ¿Saben qué significa Pascua? Paso. ¿Sí? Cristo es el que dio el paso a poder disfrutar de una relación con Dios. El versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. O sea, para los judíos esto es una ilustración muy vívida. Los judíos festejaban la Pascua una vez al año. ¿Saben qué está diciendo? Ustedes creyentes, que Cristo es su Pascua, su paso a Dios, tienen una fiesta permanente. Celebremos la fiesta todos los días, querido hermano. Cuando tú tienes conciencia de que no tienes que esperar un día para acercarte a Dios, o de recordar que Dios te dio la vida eterna, sino que todos los días disfrutas de ella, porque la obtuvo Cristo en la cruz, ese paso permanente, es poder vivir de esa manera, de fiesta, en el sentido de que vivimos como libres, como alguien que no tiene condenación, y por ello vivamos en agradecimiento a ella sin pecado, la santidad. Pero el versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Este texto está diciendo que Pablo aparentemente había escrito antes una carta, que no la tenemos aquí, nosotros tenemos 1 y 2 Corintios, pero se ve que Pablo antes de esta primera carta había escrito otra carta, que no quedó canonizada, ¿vale? Y que ya les dijo que no se junte con los fornicarios. Y parece que lo entendieron muy mal los hermanitos esto, ¿no? Pero lo que dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Te das cuenta? Que aquí el Pablo le está explicando, hermano, no te estoy diciendo que ahora hagas una burbuja y no hables más con nadie, porque tenemos que ir a buscar los perdidos. O sea, ¿qué te pasa? Que no está hablando aquí de otra cosa que de la disciplina de la iglesia. ¿Con quién? Con aquel que, llamándose hermano, es todo esto. Porque a estas personas que viven haciendo todo esto, les tenemos que traer. Pero a los que están acá adentro y se llaman hermanos, los tenemos que sacar. ¿Ven la diferencia? Con los de afuera, les tenemos que ir y traer a los que vengan para que se conviertan, para que tengan la vida en Cristo, para que sean hijos de Dios. Pero si acá adentro hay alguno que dice que es hijo de Dios y vive como los de afuera, sácalo. De eso está hablando el pasaje. De vivir como un fornicario, como un avaro, como un borracho, como un ladrón, con un malediciente. Hermano, mira lo que dice. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera de esas maneras, ¿no? Fornicario, avaro, idólatra, borracho, ladrón, con tal ni aún comáis, ¿no? Porque, mira lo que dice el versículo 12, para ir terminando. Porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Mira la ironía de Pablo. ¿No juzgáis vosotros los que están adentro? A ver, iglesia, ¿ustedes no juzgan a los que están adentro? La respuesta debería ser sí, pero no lo hicieron. Pablo está diciendo irónicamente, un sarcasmo. Yo no puedo juzgar a los de afuera, pero ustedes juzgan a los de adentro, ¿no? Como diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nosotros vamos a juzgar a los de afuera? La Biblia dice que no tenemos que juzgar a los de afuera, porque eso lo juzgará Dios. Porque los que están afuera, Dios juzgará. El versículo 13. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Nosotros los que juzgamos somos los que estamos acá adentro. Así que creo que ya viene como la quinta predicación consecutiva, más lo del Zoom, que entre semana se está hablando de juzgar. De quitar la mala teología de aquellos que piensan que no debemos juzgar. Por favor, si somos llamados a juzgar, la palabra significa criticar, separar, dividir para llegar. Todo eso significa la palabra. Lo hemos visto en muchas predicaciones. La única vez que Dios dice que no juzguemos es con el juicio hipócrita. Pero hay más de 15 textos que tengo para darte si quieres,
donde dice, a los que viven desordenadamente, señalar, a esto quitar del medio, a esto marcar, a esto nombrar, a esto sacar. O sea, ¿quién? La iglesia juzga. Tú como hermano juzgas. El espiritual juzga todas las cosas. Entonces, hermano, no, como dije, siempre basado en la palabra de Dios. El juicio justo. Juzgar con juicio justo, no con juicio hipócrita. La única forma en que tú y yo no podemos juzgar de otra manera que no sea justa es con la palabra de Dios. Los demás juicios serán hipócritas. Porque cuando yo quiero sacarte la paja tuya, me tengo que quitar la viga de la mía. Pero si Dios dice lo que dice, ya no hay excusa ni para vos ni para mí. El juzgar la viga y la paja significa la viga de madera, la paja de madera. Está hablando de en aquellos tiempos, está hablando de una viga de madera. Es de la misma raíz. Significa que yo no puedo decirte, a ver hermanito, deja la fornicación y yo estoy fornicando. Eso es lo que no podemos hacer. Cuando tenemos el mismo pecado, la misma raíz del pecado. Pero si yo no estoy viviendo en eso, yo tengo la necesidad y por amor de ayudarte a salir de esa situación. Si te amo en Cristo. Porque la disciplina es amor. Porque el ayudar a un hermano que salga es amor. Cuando yo veo el pecado de mi hermano y me callo la boca, soy participante de ese pecado. Eso de que no le digas al pastor, es más piola, no le estás amando. Porque a quien ofende no es al pastor, a quien ofende es a Cristo y daña a la iglesia. Yo ruego a Dios que nosotros no tengamos que pasar por ninguna disciplina, porque sean muy pocas. Pero que cuando pasemos por una disciplina haya arrepentimiento, restauración. Eso da gozo. Como el hijo pródigo, ¿no? ¿Te acuerdas? Volvió. Ahí estaba muerto, pero ahora está otra vez vivo. O sea, mirá la satisfacción de ver una resurrección prácticamente en la vida de ese hermano. ¿No? Volvió a la vida. Espero que nunca, si has entendido un poquito este mensaje, te dé lo mismo, bueno, me voy de la iglesia. Bueno, por un tiempo me voy a alejar porque no estoy de acuerdo con algunas cositas. No te entregues al príncipe de este mundo. Lo único que vas a lograr ahí es sufrimiento. Es salir de la cobertura que da Cristo en la iglesia. Y como yo aprendí, teológicamente hablando, que no lo sabía, es que Dios nos llama a individuos, sí, separados. Dios llama a un pueblo, a un linaje escogido, a un real sacerdocio, a una nación santa. Así que el cuerpo es muy importante para Cristo. El que tienes al lado, míralo. Míralo que tienes al lado. No lo dañes con tu pecado. Por él murió Cristo. Te metes con un hermano dañándolo por tu pecado, te metes con la niña de sus ojos. Cuidado. El pecado es serio. Pero en Dios hay oportunidad, querido hermano. Dios es un Dios de oportunidades. Así que confiesa, arrepiéntete y sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. No es el fin. Cuando alguien es confrontado por el pecado es el comienzo de la ayuda. Si tu corazón está dispuesto. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo con tu palabra, Señor. Te agradecemos tu cuidado en nuestras vidas. Te agradezco, Señor, que en esta iglesia no hayamos tenido que pasar ninguna de estas situaciones. Señor, líbranos de esta gran tristeza que sería disciplinar a alguien por falta de arrepentimiento, por orgullo, por envanecerse en el pecado. Señor, que esto que está viviendo la iglesia de Corintios nunca suceda aquí, Señor. Te rogamos, Padre, que nos limpies de toda bacteria, de toda levadura, como dice tu palabra, que nos impida, Señor, el crecimiento hacia ti y que dañe a mis hermanos, Señor. Dios, te rogamos que el amor sea sin fingimiento entre nosotros. Señor,
Que cada día podamos realmente mirar a nuestros hermanos y anhelarlos, Señor. Que nada de este mundo, Señor, opaque la gran bendición que es vernos todos los domingos, los jueves, los viernes o cuando nos juntemos, Señor. De que con ellos pasaremos la eternidad. Qué valor tienen mis hermanos, Señor, para mí. Dios, yo te ruego que lo sea también para cada uno de los que estamos aquí. Dios, te damos gracias porque tú nos amaste primero. Señor, ayúdanos a vivir en ese amor. Te damos muchísimas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.